Presten atención cómo este TikToker cristiano manipula la mente de las personas para que teman un castigo divino a toda una nación por celebrar algo que es parte de su folclore. Es una práctica muy común en los cristianos evangélicos o protestantes usar desgracias para atribuirlas a castigos divinos. Pero luego, analizando a fondo el tema, te darás cuenta de que esto que dice no tiene ninguna coherencia lógica y ni siquiera la propia Biblia lo avala. No es bíblico. Ya que es un TikTok, el video es muy corto, pero dice lo siguiente. No te burles de Jesús, hay una razón importante. No te burlas de Jesús. Suscríbete y escribe amén en los comentarios. Primero, usa imágenes de lo que son los carnavales en Brasil. A propósito de esto, recuerdo que de niño, cuando me obligaban a ir a la iglesia, siempre se satanizaba los carnavales, así como se sataniza Halloween. Me decían que la palabra carnaval venía de carnal, refiriéndose a los deseos de la carne, o sea, una fiesta que celebra el pecado, aunque admito que algo de razón tenían, ya que en sí esto es cierto. La palabra carnaval proviene del latín carne vale, lo que significa adiós a la carne. Los romanos paganos celebraban estas fiestas en un inicio, pero luego, cuando su sociedad se cristianizó, la misma población católica adoptó esta celebración, pero claro, con ciertas variantes. La diferencia es que mientras los romanos dedicaban ese día a la satisfacción del cuerpo en todos los sentidos, una juerga sin límites, los cristianos reemplazaron todo ese desenfreno por una simple fiesta de disfraces en donde a manera histriónica se representaba todo lo pecaminoso de la celebración anterior, aunque solo quedaba en eso, en una simple representación teatral, mas no en un acto explícito. Ahora, asumir que en esta celebración se está practicando pecados horrendos en plena calle es llevarlo a la exageración. Es como decir que si celebras Halloween automáticamente eres una bruja o haces satanismo, cuando el disfraz solo es una representación artística de lo que sea. Si te disfrazas de ladrón no significa que eres un ladrón, lo mismo si te disfrazas de policía o lo que sea. Aunque analizando bien el video me di cuenta de que el punto del TikToker va más allá de la celebración del carnaval en general. Él se centra más que todo en una representación en donde se ve a un diablo arrastrando a Jesús, también en donde se aprecian figuras gigantescas de seres demoníacos. Personalmente yo no creo que esto sea burla, sino una representación artística a un tema religioso. Se sabe que en Brasil son muy creyentes y dudo que se pongan de acuerdo un grupo de personas para decir, ok, hagamos un show burlándonos de Jesús o de Dios. Es absurdo. Es obvio que hay una historia o un contexto detrás. Quizás sea la representación de la victoria momentánea de Satanás sobre Jesús. Me refiero al calvario previo a la crucifixión, en donde Satanás creía haber vencido, pero luego sabemos de que no fue así. Y aunque hubiera sido una burla real y malintencionada, igual el supuesto castigo divino no tiene un sustento en la vida real si comparamos muchísimos otros casos en donde de manera mucho más evidente se hace mofa de la divinidad. Un claro ejemplo de lo que hablo es Matt Groening, el creador de Los Simpsons. En muchos capítulos él hace burla de Dios y lo viene haciendo desde hace 30 años o más. Al día de hoy tiene 70 años y goza de una buena vida, y no solo él se habría burlado, sino también todas las personas que se han reído viendo estos capítulos, en donde se ridiculiza a Jesús y al mismo Dios. Este es solo un ejemplo de miles en donde ese dichoso castigo divino no aplica. ¿Por qué en algunos casos esta burla pasaría factura y por qué en otros casos no? La respuesta es simple, todo es mero azar.
No hay un castigo divino por una burla hacia Dios. Quizá en los tiempos antiguos lo había, pero ahora que el mismo Dios le otorgó a cada quien el libre albedrío para elegir el camino que desee, la amenaza de una desgracia terrenal no tendría sentido, ya que estaría vulnerando el derecho a elegir libremente las acciones de cada individuo, quienes actuarían condicionados por el miedo y el temor. Estas tragedias climáticas pasan todo el tiempo y por casualidad un día que toque después de un carnaval no significa que Dios se enojó y castigó a todo un pueblo, incluidas personas inocentes. Es muy primitivo ese pensamiento. Es la misma lógica de sacrificar seres humanos en la época de sequía con la esperanza de que vuelva a llover. Y así como a diario y por mero azar pasan tragedias climáticas, de la misma manera pasan tragedias personales. Y seguramente en algún momento este señor creador de los Simpsons enfermará o fallecerá por uno u otro motivo, incluso por vejez. ¿Y qué se dirá? ¿Que fue un castigo por burlarse hace 30 años? Pues no tiene sentido. Me parece repudiable utilizar tragedias que suceden todos los días en el mundo y atribuirlas a temas religiosos, a castigos de Dios por hacer o no hacer tal cosa, en donde las víctimas son personas que muy probablemente ni tienen injerencia en ese carnaval o en lo que sea que se les acuse, ya que cuando una tragedia natural ocurre, se lleva todo a su paso, sin distinción de quién es o no inocente, si es o no un cristiano. No te dejes manipular de esa manera por esa clase de mensajes.